de la tercera edad, las caídas en los ancianos, un tema que han consultado bastantes personas. Hay que saber qué tipos de caídas, cuándo se debe consultar al especialista y además tenemos otro tema importante, la memoria y qué es la demencia. Así es. Y por supuesto, las noticias con Daniel Sosa, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros vamos a estar hablando sobre SIDA y más precisamente sobre prevención del VIH. Hay una campaña informativa que se realiza en centros de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y por otra parte el SIDA perinatal. ¿De qué se trata esto? De ver cómo se disminuye la transmisión del virus entre las mamás y los bebés. Hay un programa de ayuda en hospitales de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Los detalles en unos minutitos. Todos estos temas luego de la presentación. Y estamos con un especialista en geriatría, el doctor Héctor Kogan. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Y bueno, entonces, ¿qué tipos de caídas pueden tener los ancianos? Porque uno puede un poco clasificarlas para orientar a la gente y cuándo consultar, ¿verdad? Claro, exacto. Las caídas pueden ser de muchas naturalezas. Las caídas pueden ser por causas extrínsecas. Vamos a decir, un paciente puede llegar a caerse porque de repente hay tirado algo en el suelo y pueden tropezar. Y eso no indicaría una enfermedad, simplemente las veredas un rotas. accidente, las veredas rotas, un cable tirado, un juguete tirado en el suelo. Es decir, pueden ser 1000 causas, pero no indicaría enfermedad. El problema es que cuando hay una enfermedad, donde hay trastornos del equilibrio en personas mayores, donde hay problemas cardiológicos, donde un paciente toma psicofármacos y está tranquilizado o está obnubilado porque se pasaron con la dosis, puede llegar a caerse. Disminuyen los reflejos, disminuye la elasticidad muscular, disminuye la fuerza muscular en los ancianos y esto, sumado a problemas musculoesqueléticos que puede tener artrosis, artritis, todo esto configura toda una característica que, sumando los factores extrínsecos, que es las cosas tiradas, como por ejemplo la vereda rota, como vos dijiste, o de pronto, como consecuencia de un problema de enfermedad donde se suman las dos cosas, la caída se pone en evidencia. Un paciente mío, hace un par de semanas, se pegó un flor de golpe parkinsoniano, pero se enganchó con una manguera con la cual estaban regando la vereda. ¿Pero por qué se enganchó? Porque tenía ya trastornos de equilibrio. Claro. A lo mejor otro chico tropieza con la misma manguera, tropieza, pega un saltito y se queda parado. Claro. O ponen las manos. O ponen las manos. ¿Y qué pasa con los ancianos cuando se caen y ponen las manos y son relativamente jóvenes porque tienen el reflejo de poder poner las manos? A veces se quiebran las muñecas. Cuando son más mayores, o sea, hablemos de personas de 80 años, que el reflejo rápido de poner las manos no existe, se quiebran las muñecas. O se golpean la cara, porque no tienen tiempo de poner las manos. O sea que, o se rompen la cadera. O sea que evidentemente, si es un anciano relativamente joven, que sé yo, 70 o 68 o 71 años, todavía está ágil como para poder poner sus manos. A veces se las quiebra y otras no. Pero otras veces se pega la cabeza, se pega la cara, y esto es muy importante porque fíjense qué interesante. Las muertes que se producen por accidentes son la tercera causa, la cuarta causa, después de los accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, las enfermedades malignas, vienen los accidentes. Y dentro de los accidentes, 2 de cada 3 accidentes mortales son por una caída. Personas que se caen de una escalera, que tropiezan, pero porque tienen una enfermedad de base. Claro. ¿Y esta es la importancia de este tema que queremos traer a la población. Justamente por el tema de que con estos síntomas que describía usted, se puede evitar la caída, o sea, se puede tratar antes, ¿no? Está establecido que 2 de cada 3 accidentes por caída pudieron haberse evitado. 2 de cada 3. Pero para eso tenemos que abrir bien los ojos. Porque uno irá viendo que seguramente el equilibrio y los reflejos ya no son los mismos de antes. Obviamente. Pequeños avisos debe haber antes de las caídas. Es que los ancianos, se dice que a medida que pasan los años, la vejez avanza y las posibilidades de caídas también avanzan. Pero hay un viejo dicho que dice que mientras los años avanzan en escalera, las caídas avanzan en ascensor. Es decir, cuando más viejo es, más probable es que se caiga. Y mire qué interesante, hay un trabajo que estuve leyendo hace poco que se hizo en Francia,
en el año 94, donde hicieron una encuesta sobre caídas de ancianos. Registraron alrededor de 2 millones de caídas denunciadas. Denunciadas son las que se hicieron daño. ¿Más hombres o más mujeres? Más mujeres. 2 de cada 3 caídas suelen ser mujeres. Doctor, Pero les quiero comentar esto, que en Francia se hizo 2 millones de casos de caídas. ¿Y qué pasó? Que cuando se hizo una encuesta en costos, significó esos 2 millones de caídas con los accidentes, resultó 1.400 millones de dólares en el año que se gastaron esas 2 millones de caídas. O sea que aparte de los daños físicos, los daños económicos que todo esto implica. con esto de las consultas, hay caídas que, bueno, tienen finales terribles por esto de, por ejemplo, quebrarse las muñecas. Ahora, cuando es una caída que uno dice, bueno, no pasó nada, ¿hay que consultar igual? Claro, miren, justamente esto viene a colación con un caso que, un paciente que yo lo atiendo desde hace aproximadamente 1 año y medio. Un joven cirujano residente de cirugía, con muy buen criterio, me mandó hace 1 año y medio un paciente a quien le tuvo que hacer una sutura en la frente por una caída, ya que se había caído en el patio de su casa y se había golpeado con un macetón. Cuando lo interrogó, le dijo que en los últimos 2 meses se había caído ya, era la 4ª vez. Evidentemente, con buen criterio me lo manda, le hice todos los estudios correspondientes, cardiológicos, y oh sorpresa me encuentro con que este señor tenía una arritmia cardíaca. Bueno, ahí jugó la prevención, las causas Pero estuvo muy bien y el las médico. situaciones en que se puede prevenir. Qué Claro. interesante. Ahí funcionó. Lo mandó, pero ya se había hecho un daño que pudo haber sido mayor, porque si en vez de hacerse un tajo se rompía la cabeza o tenía un hematoma subdural, era mucho más grave. Pero lo cierto es que este señor tenía una arritmia cardíaca. Y esa arritmia cardíaca significa que por momentos muy fugaces, segundos nomás, el corazón late mal y llega poca sangre a la cabeza. Entonces, por esos pocos segundos que llega menos sangre al cerebro, el anciano se caía. Cuando le hicimos los estudios, y se los hago breve, empecé a medicarlo. Desde entonces, hace 1 año y medio que lo tengo como paciente, no se cayó más y está medicado. Así que no solamente por faltas de reflejos neurológicos se caen los pacientes, sino sino por que causas también por cardiovasculares. causas cardíacas. Es amplio, Claro, pero lo evidentemente. importante de todo esto es destacar lo siguiente, que se pueden prevenir. Y entonces cuando se cayó 1, 2 o 3, o 1 vez o 2, esas caídas hay que denunciarlas al médico. Antes de que pase a mayores y que la Claro. próxima caída sea un tajo o un hematoma subdural o una fractura de cadera. No, ojo, avisarla con tiempo, porque como en este buen señor se hizo el tratamiento y hoy en día, a pesar que le digo que por las dudas no ande en bicicleta ni maneje su camioneta, la sigue manejando porque es un rebelde, pero no tendría que hacerlo Claro. por las dudas. Pero lo cierto es que no se cayó más. Doctor, muchas gracias. Y bueno, mucha gente estuvo consultando y puede seguir haciéndolo para proponer temas también o consultas. Nuestro mail es conlagente@plussatelital.com.ar para los familiares y para los ancianos que sigan interesados por estos temas. Ahora vamos al Notisalud con Daniel. Muchísimas gracias. Dijimos que íbamos a hablar de prevención del SIDA y la primera noticia tiene que ver con que se incorporaron 23 nuevos centros a la red que funciona en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a dar algunos detalles. 11 de estos centros corresponden al área del Hospital Pena, otros 10 al Hospital Piñero y 2 centros al área del Hospital Santoyani. La red ya suma 176 bocas de distribución gratuita de preservativos y folletos con información sobre SIDA. Los centros se encuentran en dependencias de la Secretaría de Salud, en instituciones del gobierno de la ciudad y en organizaciones comunitarias y vecinales. Hay una línea gratuita donde informarse, que es la línea joven, es el 0800-333-56836. Ahora continuamos con la gente y con Valeria. Así es, y antes de la pausa les aviso el próximo tema será la demencia. No se vayan. KM, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales. La investigación garantiza nuestro compromiso con la salud. Laboratorios Bagó honra a nuestros médicos y científicos a través de su campaña Tributo a la Ciencia Médica Argentina, distinguida con el Premio Santa Clara de Asís. El 3 de diciembre, Día del Médico, Bagó renueva su compromiso de exaltar la labor diaria de quienes consagran su vida a favor de la vida. Bagó, ética al servicio de la salud. Trayectoria, calidad e inversión en tecnología para lograr la máxima eficacia terapéutica.
son la marca de nuestro compromiso con su salud. Laboratorios Roemers. Estamos donde debemos estar. Ante los primeros síntomas de resfrío, toma Vallaspirina C, porque es la única que combina pura aspirina de Bayer más vitamina C. Clínicamente probada como analgésico y antifebril. Vallaspirina C, para que los primeros síntomas sean los últimos. Schering, más de 130 años de investigación en beneficio de su salud. Aventis, nuestro desafío es la vida. Laboratorios Armstrong Sasif, Helvetium, Sociedad Anónima, subsidiarias IVAX Corporation. El agua parece un recurso inagotable, pero no lo es. Solo el 3% del agua del planeta es potabilizable y muchas veces, por descuidos comunes, desperdiciamos importantes cantidades. El agua es más que un servicio, es fundamental para la sociedad. Elija siempre cuidar el agua. Aguas Argentinas. Hasta los momentos más importantes pasan a un segundo plano. Cuando sentís un dolor corporal muy fuerte y ya no te importa nada, porque el dolor se convierte en lo más importante de tu vida. Por eso Bayer lanza el nuevo Actron Rápida Acción, el primer ibuprofeno en la dosis más recomendada por los médicos, que viene en una cápsula de gelatina blanda de rápida absorción, eliminando en menor tiempo los dolores musculares, articulares y posturales. Nuevo Actron Rápida Acción, elimina el dolor corporal. Seguimos con la gente y en este caso solos, con Alejandro, Tranquilos. para hablar de tu especialidad, la neurología, en este caso la demencia, suena medio fuerte. Claro, porque es una palabra que antes se usaba con otro significado, pero en realidad la demencia es el deterioro intelectual. Y yo siempre digo, el demente es el pobre intelectual que fue rico, que fue una persona normal. Es distinto del término oligofrenia, que es la persona que es pobre desde el punto de vista intelectual, pero que siempre fue pobre. Claro. Es totalmente distinto. Ahora la pregunta es, ¿por qué uno se deteriora? ¿Por qué si uno intelectualmente era una persona rica, una persona que había estudiado, una persona que tenía todo un acervo cultural, no solo cultural de los libros, cultural de tu vida, aprender a jugar al tenis también es un conocimiento? ¿Por qué si tenías todo eso dentro de tu cabeza, un día se empezó a ir? Esa es la pregunta. Porque el cerebro es tejido vivo, está formado por neuronas. Tenemos 100.000 millones de neuronas aproximadamente y estas se conectan de múltiples maneras. Son esos circuitos de una o de otra forma los que mantienen vivo el recuerdo. El recuerdo de un dato o el recuerdo de un aprendizaje motor. Todas tus vivencias están ahí. Y si vos perdés las neuronas, perdés las vivencias y perdés los recuerdos. O sea, la demencia entonces es un deterioro intelectual que es mucho más abarcativo que la memoria, porque me parece que mucha gente piensa que la memoria fundamentalmente es lo que se pierde en la demencia o lo único que se pierde, y es mucho más. Tu capacidad de tener una buena comprensión de texto, lograr abstracciones y el saber ponerte un saco, porque para saber ponerte un saco vos tenés que tener la idea de cómo es tu corporalidad, cómo es la forma del saco, por dónde meter un brazo. Claro. Vos viste cuando eras un chico de 3 años para que se ponga un saco, no se lo puede poner. Bueno, imagínate que volvés a ese estado. Claro, hay cosas que son más normales, podríamos decir, que otras. Esto de perder un poco la memoria. Ahora hay otras que por ahí asustan. Porque en general se empieza con eso. Ajá. En general se empieza, por eso es que es lo que más se conoce, es lo más identificable. Pero de todos modos, el deterioro intelectual abarca muchísimas cosas que son las que hace el cerebro. El cerebro es mucho más que la memoria. Y bueno, uno llegado, digamos, a este punto, conviene aclarar, aunque un poco lo hemos dicho, que la falta de memoria y que la demencia y el deterioro intelectual no es un problema psicológico. No es que estás preocupado por otra cosa, no es que te deprimiste, no pasa por la cuestión, qué sé yo, psicoanalítica, sino que pasa por un trastorno cerebral orgánico. Pasa por la lesión de neuronas.
¿Eso se estudia? O sea, ¿se descubre Claro, cuántas una vez neuronas que tenés? vos tenés en el consultorio al paciente y que vos tenés en general a la familia del paciente, lo que vos tenés que hacer es diagnosticar la demencia. Entonces, ¿cómo lo diagnosticás? Hay estudios por imágenes, fotitos, resonancia magnética o tomografía computada. Y después hay otros estudios más selectivos. Hay estudios que te pueden medir el grado de metabolismo del cerebro, qué tan activas están las neuronas, eso se llama SPECT. Y después hay otros estudios, pero no vale la pena. Tenés el común y corriente y útil electroencefalograma común y el computado, que es el mapeo. Ya con eso uno se maneja bastante bien. Vas a tener casi con eso el diagnóstico. ¿Qué te falta? La tercera pata, que es medirle al paciente, hacerle una evaluación neurocognitiva, que es muy valioso, muy importante y siempre se hace afuera para poder hacer los diagnósticos, donde medís la memoria, la de corto plazo, la de largo plazo, Todo. la visual, la verbal, la auditiva y otras funciones intelectuales. Y ya con eso tenés el diagnóstico. Y después del diagnóstico, el tratamiento. Eso lo vamos a hablar en un ratito nomás. Ahora sí vamos a NotiSalud. Muchísimas gracias. Ahora vamos a la segunda información sobre prevención del SIDA y que tiene que ver con el SIDA perinatal. Se trata de un programa de ayuda, de prevención del SIDA perinatal que se está desarrollando en 4 hospitales porteños y otros 4 hospitales del Gran Buenos Aires y que ya logró reducir en un 90% la transmisión madre-bebé del virus VIH. El programa trató hasta el momento a 144 mujeres embarazadas, VIH positivas, en los hospitales Argerich, Sarda, Álvarez y Pena de la capital federal y en el Iriarte de Quilmes, el Perón de Avellaneda y las maternidades Chutro y Pontevedra de la ciudad de Merlo. Esta vía de contagio madre-bebé es todavía muy alta en la Argentina, un 7%, en comparación con otros países. Por otra parte, gracias al programa, los nacimientos por cesárea descendieron un 17%. Continuamos ahora después de esta información con Valeria. Usted puede comunicarse con nosotros vía mail a conlagente@plusatelital.com.ar. Luego de la pausa seguimos hablando de cómo tratar la demencia. KM, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales. La investigación garantiza nuestro compromiso con la salud. No doy más. Se me parte la cabeza. Por suerte ya me voy. Me voy. Sí, me voy. No, Damián. Sí. Prepárame estos informes para mañana primero. Necesitas una Plus. 30% más de aspirina, 60% más de cafeína. Cafeaspirina Plus. IRIES de Neuromed. Tecnología de avanzada al servicio de la salud. Levadura virgen. La levadura de cerveza virgen es una fuente natural de proteínas y vitaminas que aporta energía. No engorda y posee bajo contenido de sal. Es ideal para todas las edades. Niños, adolescentes, embarazadas, deportistas ancianos y convalecientes. Una cucharada por día con las comidas. Sopas, ensaladas, arroz o yogur. Cubren gran parte de los requerimientos diarios. Viene en 3 sabores. Natural, queso y manzana. Levadura de cerveza virgen. El aporte natural de vitaminas y proteínas que tu cuerpo necesita. Instituto de Neurología Buenos Aires, Dr. Alejandro Anderson. Excelencia en calidad y atención del paciente neurológico. Trayectoria, calidad e inversión en tecnología para lograr la máxima eficacia terapéutica son la marca de nuestro compromiso con su salud. Laboratorios Roemers. Estamos donde debemos estar. Ante los primeros síntomas de resfrío, toma Vallaspirina C, porque es la única que combina pura aspirina de Bayer más vitamina C. Clínicamente probada como analgésico y antifebril. Vallaspirina C, para que los primeros síntomas sean los últimos. El agua parece un recurso inagotable, pero no lo es. Solo el 3% del agua del planeta es potabilizable y muchas veces, por descuidos comunes, desperdiciamos importantes cantidades. El agua es más que un servicio. Es fundamental para la sociedad. Elija siempre cuidar el agua. Aguas Argentinas. Para terminar con el mercado negro, todos los medicamentos deben expenderse exclusivamente en farmacias. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina.
Estábamos hablando de demencia y cabe la aclaración de que no todos los que pierden la memoria son dementes. No, por supuesto. Es muy común en esta época y bajo la presión que estamos los argentinos, que te consulte mucha gente por trastornos de la memoria. Eso es por estrés, por tensión, por agotamiento y por cansancio. Así como vos podés tener un agotamiento físico, también puedes tener un agotamiento psíquico por mucha demanda, por mucha presión, y la memoria no es la misma de siempre. Quienes te consultan, en general, personas que tienen entre 35 y 50 años, que están en una etapa muy activa, con mucha responsabilidad, y que son los pacientes a los cuales nosotros le decimos, no, quédese tranquilo, tiene un olvido benigno, no tiene ni una demencia, ni una enfermedad de Alzheimer. ¿Y cuándo se da? ¿En qué edades? O sea, ¿a estos pacientes se les puede llegar Bueno, a los dar? deterioros cerebrales orgánicos, de lo que hablábamos en nuestro bloque anterior, la demencia, que es el deterioro de la memoria porque se te van muriendo neuronas, eso tiene una cifra muy alta. Vos sabés que una persona de cada 9, por encima de los 60 años, está desarrollando un deterioro intelectual orgánico, en general tipo enfermedad de Alzheimer. Fíjate vos qué cantidad. Gente que tiene todo el estudio, la experiencia de la vida, que en general trabaja con ganas, va a deteriorarse intelectualmente. Y por eso, uno de los capítulos en los cuales se está poniendo más dinero en la investigación, para investigación en el mundo, es la enfermedad de Alzheimer y la demencia. Otro es el SIDA y el cáncer, pero para el Alzheimer realmente he puesto mucho dinero y por eso se hizo en su momento, entre 1990 y 2000, la década del cerebro, que fue una, bueno, viste esas justificaciones que ponen los organismos internacionales para finalmente poder instrumentar mayor dinero para apoyar la investigación. Claro. Bueno, vamos ahora sí al tratamiento. El tratamiento. Tenemos entonces el diagnóstico a través de la tomografía o resonancia, el electroencefalograma y la evaluación neurocognitiva, que son los test. Y tenemos el paciente y las ganas de ser tratado. ¿Qué pasa? ¿Por qué fundamentalmente te falla la memoria? Porque las neuronas que segregan un neurotransmisor que se llaman acetilcolina están funcionando menos. O hay menos neuronas porque algunas se murieron. Entonces lo que vos usás son medicamentos que estimulan la acetilcolina de tu cerebro, la acetilcolina remanente. Ese es el neurotransmisor por excelencia de la memoria. Y lo que hace es emplear galantamina o ribastigmine o donepezilo, que son básicamente las 3 drogas empleadas en el mundo bajo diferentes nombres comerciales para poder estimular la memoria de los pacientes. La verdad que estimulan. ¿Sabes qué te dicen los pacientes? Es interesante que sirven los productos. Te dicen, usted sabe que ahora leo y entiendo con más claridad. Antes leía y me embrollaba, me mezclaba los temas. Y ahora es como que mantengo más tiempo la capacidad de atender. Tardan varios meses en decirte que notan que aumenta la memoria. Yo te diría que pueden tardar 2, 3 y hasta 4 meses. Ajá. Sí, tiene una latencia muy larga el resultado. Pero en lo inmediato te cuentan esto de entender un texto o una explicación con más facilidad. ¿Y hay posibilidades de curar completamente? Mira, si vos tenés una demencia, si tenés un deterioro intelectual, en realidad es difícil hablar de mantenerte en un estado. Vos con la medicación se sabe que uno puede mejorar y mantenerse bien por un tiempo de unos 2 años. Es difícil hablar de más tiempo, primero porque son productos que no se usan hace tanto. Segundo, porque vos pensás lo siguiente, vos estás luchando contra el tiempo. ¿Y qué pasa? Con el curso de los años es lógico que uno tenga un desgaste. Claro. Pero ¿qué pasa? Uno tiene reserva. Como uno tiene reserva que compensa el desgaste y no se nota tanto. Pero si no tenés la reserva, el avance del tiempo se va a notar muy fácilmente y quizás la enfermedad no progrese tanto, pero es el tiempo el que pasa y que hace que finalmente los síntomas se noten. Clarísimo. Bueno, un tema muy interesante. Sí, no, y aparte muy frecuente y se puede ayudar mucho. Bueno, nos estamos despidiendo, llegamos al final del programa y nos vamos a reencontrar mañana. Mañana jueves nos vemos, por supuesto, charlando como siempre con todos los profesionales que nos visitan. Así es, con más temas de salud aquí en Con la Gente. Y si quiere se comunica con la gente @plusatelital.com.ar. Hasta mañana.